Bienvenido al programa Voces de Restauración, solo en Radio Vida 1290 AM. El Señor les bendiga, mis amados hermanos y amada audiencia. Qué alegría volver a encontrarlos en Voces de Restauración. Hoy vengo con un mensaje que arde en mi corazón, un llamado de Dios a quienes se han sentido cansados, confundidos o sin fuerzas. Levántate, cree y proclama. Amados oyentes, vivimos en tiempos donde muchos se avergüenzan del Evangelio, donde la fe parece perder su voz. Pero hoy quiero recordarte que el Evangelio no fue entregado para corazones cobardes, sino para valientes que se atreven a creer, aun cuando todo parece derrumbarse. Quiero recordarles, como dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es que, amados, el Evangelio de Cristo nunca fue dado para corazones temerosos, sino para hombres y mujeres revestidos de fe, porque el que abraza la cruz no puede caminar con pasos cobardes. El Evangelio es poder de Dios y el poder no se oculta bajo la cama ni se calla ante los tiranos, sino que brilla como relámpago en la tormenta y se levanta como león en medio de lobos. Hoy les quiero hablar del Evangelio de valientes, porque solo los que se atreven a creer, vivir y proclamarlo serán hallados fieles en el día de Cristo. Querida audiencia, cuando pienso en la palabra valientes, no puedo dejar de pensar en mi padre terrenal. Él se llama José Ricardo Rodríguez, muchos lo conocen como Pepe, pero él es para mí un ejemplo vivo de la misericordia y el poder de Dios. Hoy quiero hacerle una presentación muy especial y cordial, porque su vida misma es un testimonio de cómo el Evangelio limpia, transforma y levanta y sana lo que estaba a punto de morir. Hubo un tiempo en que lo vimos en un hospital moribundo. Los médicos nos dieron muy malas noticias. Prácticamente en sus últimos días, como familia, ya se podrán imaginar, comenzamos a prepararnos para hasta pensar a llamar a hacer arreglos funerales. La situación era triste, amados oyentes, especialmente para mí, para mis hermanos. Los médicos nos sugirieron que llamásemos incluso a mis hermanos, ambos que estaban en las Fuerzas Armadas en ese entonces, para que tuvieran la oportunidad de despedirse de él. Pero ahí, en medio de ese valle de sombra, mis hermanas y yo le recordamos al Dios que Él mismo nos había presentado desde pequeños. Le dijimos: papá, creo que es momento de que vuelve tu corazón al Señor. Arrepiéntete de tus malos caminos y quizás Dios tendrá de ti misericordia. Es como cuando tú sabes en tu corazón que Dios tiene poder para hacer un milagro más en tu vida. ¿Y sabe qué, hermanos? El milagro sí ocurrió. No salió en un ataúd de aquel hospital, ni en camino a un funeral. Salió en ese entonces en una silla de ruedas, paralizado aún de sus músculos, con mangueras en su nariz, porque de ahí teníamos que darle alimento líquido mientras su cuerpo continuaría deteriorando o el Señor lo llamara a su presencia, según el médico. Él empezó a comer alimento solamente por esas mangueras que tenía. Y recuerdo en un tiempo que me decía: mija, ponme el café aquí en mi nariz, de perdido quisiera olerlo. O tráeme un plato. Recuerdo que iban a hacer, era exactamente este mes de octubre, cuando él deseaba comer un plato el Día de Acción de Gracias que se aproximaba. Y recuerdo que dijo: ¿pero tú crees que algún día podré volver a comer? Nosotros nos reímos y le dijimos: papá, servimos a un Dios todopoderoso que si no te dejó el Señor y no te llevó en ese entonces, Dios terminará la obra que ha iniciado en ti. ¿Y sabe qué, hermanos, que me escuchan esta tarde? Sé que el Señor tenía un grande propósito para él. Un día comenzó a comer poquito a poquito, le dimos de probar y sus músculos empezaron a recobrar fuerza. Él se levantó de la silla de rueda y el que no comía, hoy está bien gordo, comiendo más que yo y usted, sano y salvo, proclamando grandes cosas ha hecho Jehová.
Él mismo declaró y sigue diciendo: Cristo me escuchó porque yo le hice una promesa que si me levantaba y me daba una oportunidad de vivir, le iba a servir con todo mi corazón. Y desde ese día, su vida cambió para siempre y con valentía se apartó del mal. Ahora me dice: mi hija, ya tengo años sin fumar, ya estoy ahora tratando de buscar a Cristo Jesús, me rindo a los pies de Cristo y ahora puedo dar testimonio de que Dios es poderoso para transformar al hombre más perdido, más perverso, mentiroso o engañador, porque cuando un corazón se arrepiente de verdad y clama al Señor, Dios escucha, Dios perdona y hace de esa vida una nueva criatura. Hoy, por eso, con mucho gozo, quiero darle la bienvenida a mi padre para que nos comparta cómo el Evangelio lo levantó y cómo sigue hablando de las maravillas de Dios con arrojo y con valentía. Adelante, papá. Buenas noches, hermano. Me llamo José Ricardo Rodríguez. Nací en un hogar muy humilde desde niño, mucha pobreza, maltrato. Crecí con mis abuelitos y mis tíos. Mi mamá estaba malita, ella no coordinaba bien de su mente. Entonces a mí también me tocó cuidarla, a mi hermanito que estaba enfermo, hasta que Dios lo llamó a su presencia. Me da mucho gusto y es un privilegio que estés compartiendo el día de hoy a todos los que nos están escuchando. Papá, cuéntame cómo fue tu infancia. Crecí con mucho odio en mi corazón, quedé huérfano de padre muy temprana edad. En mi vida de adulto me dejé arrastrar por las malas decisiones y malas compañías. Caminé en los placeres de este mundo, en las drogas, en el dinero fácil. Aunque la verdad no tiene nada de fácil. No creo, ¿verdad, papá? No, hasta que terminé en una prisión federal. Por eso casi 8 años fue un tiempo muy duro, de sufrimiento, mucho dolor para mí, para toda mi familia. Mi esposa, mis hijos se quedaron abandonados, solitos, mi madre y mis hermanitos que estaban malitos, que también dependían de mí. Cuéntame, ¿cuándo conociste al Señor para los que están escuchando esta tarde? Yo conocí el camino de la cruz ya de adulto, porque mi hermana Juanita Rodríguez pastoreaba allá y sus hijos en una misión de Monterrey. Pero yo le sacaba la vuelta, aunque sabía que sus oraciones eran lo que me cubrían de cuando yo andaba en malos pasos. Pero ella me habló de Cristo Jesús. Luego me vine y se los presenté a mi esposa, a mis hijos. Aunque yo luego me salí del camino y no quise seguir. Ahora sí, como dice una canción muy popular, quise vivir mi vida a mi manera. Me alegra que digas eso, papá, para los que nos están escuchando y para aquellas personas que quizás a veces con mucho orgullo decimos y hasta la andábamos cantando cuando andábamos en el mundo muy orgullosos, viviendo la vida a nuestra manera. Cuéntame, papá, ¿cómo te fue viviendo la vida a tu manera? El pecado siempre lleva a la ruina, a la muerte. Me dice las Escrituras en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, mija, porque el pecado es rebelión contra Dios, nos separa de Él y nos lleva a la muerte espiritual como consecuencia de nuestras acciones, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió, papá, cuando llegaste a los Estados Unidos y cuándo fue más o menos aproximadamente este testimonio? Después de haber llegado a los Estados Unidos en un año 2012, el mismo día de haber llegado por la noche, comencé a ahogarme sin poder respirar ni poder comer nada en absoluto porque me empezaba a ahogar. La comida se me iba a los pulmones. Fui hospitalizado ese mismo día por la noche y estuve ahí casi una semana hasta que me dijeron que ya no había remedio para mí porque mis niveles de intoxicación estaban muy elevados. Y una enfermedad que no sé cómo se pronuncia. Para los que nos están escuchando, papá, esa enfermedad se llama dermatopolimiositis, que empieza a paralizar todos los músculos del cuerpo, donde poco a poco la garganta, como es un músculo, también se va cerrando, los pulmones dejan de respirar. Y recuerdo que el doctor, tu doctor nos decía que uno nomás en 1 millón de personas sobrevive esa enfermedad. Sí. Y que poco a poco te ibas a morir, que hiciéramos los preparativos. Síguenos contando. No había cura para ella, que mis órganos
todo iban a empezar a paralizarse junto con mi garganta y mis pulmones hasta dejar de respirar. Un día ahí en el hospital, en medio de la desesperación, ¿Qué pasó? al Dios Altísimo le pedí misericordia, le prometí que si me levantaba y me daba otra oportunidad, le serviría para siempre, y el Señor escuchó mi clamor. ¿Qué puedes decirnos hoy, papá? Hoy puedo decir que no salí del hospital en un ataúd, sino en una silla de ruedas, aunque pasé un proceso en 1 año y medio esperando y confiando en Dios. Hoy ya no estoy en una silla de ruedas. Hoy vivo, hoy camino y corro, sano y salvo. Cristo me dio la vida. Ahora amo a mi esposa, soy un hombre renovado y estoy aquí para decirles que no me avergüenzo de proclamar el Evangelio ni de lo que Dios ha hecho conmigo, porque me falta mucho y sigo siendo faltoso ante el Señor. Una vez más, quiero ser un valiente para que la obra de Dios, levantar la cruz de Cristo y declarar que su poder transforma al peor pecador en una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios por su misericordia y por el Evangelio de Cristo. Papá, ¿qué puedes decirle a aquellas personas que quizás hoy se encuentren en dificultades, que han cometido pecado o que quizás por los errores del pasado o culpas en sus vidas o por vergüenza se sientan intimidados o acobardados por lo que han hecho en sus vidas, o para aquellos desanimados que quizás hoy estén en su casa, que en un tiempo le sirvieron al Señor, pero que hoy no se sienten con el mismo ánimo, o se sienten fríos, o se sienten que han quedado intimidados o quizás olvidados en el pasado? ¿Qué nos puedes compartir, papá, para aquellos corazones que el día de hoy quizás se sienten con temor o con pena o vergüenza ahí en donde se encuentran? Que recuerden la parábola del hijo pródigo, que recuerden el corazón amoroso del Dios que servimos. Amén. Nos diría el mensaje: dejen de apacentar cerdos, regresa a mí, nos diría el Padre. No te estaré esperando con un chicote ni con algo para herirte por los errores que has hecho. Al contrario, correré hacia ti, te abrazaré, te pondré ropas nuevas y haré fiesta para ti. Aleluya. Porque el Evangelio es de valientes. Todos los que me escuchan, que se están esforzando por servir a Dios. ¿Qué les dirías hoy, papá? Sigue adelante, que Dios tiene un grande galardón para los que no se intimidan y continúan sirviéndole de todo corazón. Aleluya. Muchísimas gracias, papá. Qué alentadoras tus palabras y qué precioso escuchar que servimos a un Dios que aún de la nada, papá, como dices tú, aún faltoso, aún todavía me falta mucho por recorrer, pero que sepamos reconocer nuestra necesidad de Dios cada día. Así es, mija. Aleluya. Yo le titulé a este mensaje El Evangelio de Valientes. Y es importante nosotros entender la definición o el término de valiente, porque significa esforzados. El día de hoy, papá, muchas personas quizás pensarían que la palabra valiente está hablando de violencia o algo a lo contrario de lo que nos dice la Escritura. Pero la Escritura nos muestra y dice que es ser fuertes en Dios, guerreros. Como dice la Escritura en Deuteronomio 10:17, Jehová tu Dios es poderoso y temible. Mire, como dice Josué 1:9, el Señor le dice por ahí, esfuérzate y sé valiente, Jehová estará contigo. Y vemos como le dice 8 veces por ahí lo mismo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque los valientes son los que confían y obedecen, los que luchan contra el pecado y permanecen fieles. Papá, yo creo que es algo donde todos nosotros estamos luchando en varias áreas de nuestra vida, donde podemos reconocer cada día, Señor, no estamos donde debemos estar, pero ya llevamos algo caminado, Señor. Todavía quieres terminar esa obra en nosotros. Y mire cómo dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Sí, porque la Escritura nos recuerda que estemos firmes y seamos constantes también. También nos recuerda que los valientes son los que vencen por la fe. Papá, hay uno de los versículos increíbles, pero muy alentadores, que dice en Hebreos 11:34,
que los hijos de Dios en la iglesia primitiva dice que sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Mira qué palabras tan poderosas, papá. ¿Quién saca fuerza de debilidad? Todos los que estamos en Cristo. Alguna otra persona quizás intimidada dice, no, yo para qué quiero vivir, yo para qué quiero seguir. Creo que en algún tiempo u otro de nuestras vidas, papá, aún a mí mismo me ocurrió también, en un tiempo de un proceso difícil. Yo recuerdo como tus palabras, papá, hacían eco en mí cuando tú me decías, ánimo, sea fuerte, confía en el Señor. Este tiempo también pasará. Sí, así es. Amén. Y qué hermoso nosotros recordar que un valiente es aquel que confía en el Señor, que vence el temor y permanece fiel aún en medio de la prueba. Me gusta como dice un sabio hombre de Dios, que dice que el evangelio confronta. El evangelio dice que no adula al hombre, lo hiere antes de sanarlo. El verdadero evangelio es aquel que primero desnuda nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestras falsas seguridades. Nos muestra que sin Cristo nada somos. Y solo cuando reconocemos, papá, eso, puede comenzar la verdadera restauración de nuestra vida. Dios no puede sanar lo que escondemos, ni puede restaurar lo que insistimos en negar. Por eso, el valiente no es el que aparenta tenerlo todo bajo control, sino el que se rinde ante el poder de Dios y dice, Señor, transfórmame hoy. Un hombre decía también que el evangelio cambia el corazón, no solo el comportamiento. Porque cuando Cristo entra, todo cambia, papá. La amargura se vuelve paz, el dolor se convierte en propósito y lo que antes te destruía, ahora testifica de su poder y su misericordia. Y quizás tú me escuchas hoy y sientes que no puedes más, pero el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos puede levantarte a ti también el día de hoy. No por tus méritos, sino por la gracia divina de Cristo que nos ofrece el día de hoy. La esperanza del evangelio no muere en la tumba, amados oyentes, resucita con Cristo. El evangelio no te promete ausencia del dolor, pero sí te asegura presencia de propósito, porque aún en medio de las lágrimas que tú estés enfrentando el día de hoy, Dios sigue escribiendo tu historia. Él toma el valle más oscuro y lo convierte en testimonio de luz. Y eso, amada audiencia, es el evangelio de valientes. No se trata de tener fuerza, sino de creer en el Dios que da la fuerza. Hoy el Espíritu de Dios te dice, levántate, no te quedes en el suelo del pasado. Cree, aunque el mundo te diga que no hay salida, recuerda que el poder del evangelio sigue obrando en tu vida. Proclama el día de hoy, porque hay otros que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho contigo. El evangelio de Cristo no es historia vieja, es poder vivo que transforma hoy, amado oyente. Yo quiero recordarles también que el evangelio no es para los que retroceden, sino para los que avanzan. Es importante el día de hoy, levántate, cree y proclama. Creer en Cristo es la más gloriosa de las valentías. El mundo se burla de la cruz, pero ahí está la única esperanza. El evangelio nunca fue moda, sino piedra de tropiezo. El valiente dice, aunque todos duden, yo me aferro a mi Salvador. La fe que no se traduce en vida santa es un engaño, porque ser valientes es caminar contra la corriente, como Daniel, como José o Noé. El evangelio demanda hombres y mujeres que prefieran perder el aplauso antes que perder la pureza. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, dice la Escritura, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Miren nomás la valentía para proclamar a Cristo Jesús. El evangelio no es secreto. Amados oyentes, no puedes callar la voz de Cristo, porque el evangelio es trompeta en la plaza. Callar a Cristo es cobardía, proclamarlo es su gloria. Pedro pasó de negar a Jesús por miedo a proclamarlo con valentía ante multitudes. Y esa misma voz hoy te anima, como dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa, amado oyente, lo que estés enfrentando el día de hoy. El evangelio de valientes no termina en la tierra. Los mártires coronaron su fe con gloria eterna.
Quien muere por Cristo no pierde, no importa lo que estés pasando el día de hoy, gana la victoria eterna. Amados oyentes, Pedro fue crucificado cabeza abajo, el apóstol Pablo decapitado en Roma, Andrés crucificado en cruz en forma de X, Jacobo, hijo de Zebedeo, muerto a espada, Tomás atravesado por lanzas, Felipe crucificado y apedreado, Bartolomé desollado vivo y decapitado, Mateo mártir en Etiopía, Simón el celote martirizado en Persia, Jacobo el menor arrojado del templo y apedreado, Judas Tadeo muerto a golpes en Siria, Juan perseguido y exiliado en Patmos. Todos dieron su vida por amor a Cristo, demostrando que el evangelio es para valientes, amados oyentes. ¿Qué nos limita el día de hoy? Quizás el temor al que dirán, la comodidad de este mundo, el pecado no confesado, la falta de oración, la falta de la palabra, del pan de cada día. ¿Qué nos limita el día de hoy? Quizás el apego a lo material. Estas cosas nos frenan de ser valientes ante Cristo. Pero es importante que nosotros entendamos el mensaje. Y la Biblia dice, amados oyentes, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sí, hermanos, porque el enemigo quiere destruir el evangelio aún en estos días. ¿Por qué? Porque el evangelio revela la gloria de Cristo. Porque el evangelio trae libertad y él quiere esclavitud. Porque el evangelio trae vida eterna. El enemigo es portador de muerte. Porque el evangelio derrota su reino de oscuridad. Así es que el enemigo, yo quiero recordarte, es el que quiere tenerte ahí intimidado, que no hables, que no digas, porque él odia la gloria de Cristo, odia la libertad del evangelio y lucha porque sabe que su tiempo es corto. Así es que yo quiero recordarte el día de hoy, amado oyente, quizás tú no estás enfrentando o no estemos enfrentando el día de hoy hogueras ni espadas como estos mártires, pero él sigue llamando, él sigue hablándonos a nuestra vida a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro orgullo, a morir al pecado, a morir al egoísmo el día de hoy, a morir al temor y a la comodidad de este mundo, a todas las cosas que estén estorbando en nuestra vida espiritual para un avance con Cristo Jesús. Amados oyentes, yo quiero invitarte a vivir con gozo, sabiendo que nuestra corona y galardón eterna están en los cielos. El evangelio no necesita de soldados de papel, sino de hombres y mujeres de fuego el día de hoy. Cristo murió por nosotros sin cobardía. Él bebió la copa hasta la última gota y ahora nos llama a cargar su estandarte con denuedo. Así es que recordemos la palabra de Dios. Sé pues valiente, valiente para creer, valiente para vivir lo que predicamos, valiente para proclamar, y sé fuerte, hermano, necesario, valientes hasta la muerte si fuese posible, porque el evangelio de Cristo es la vida de los osados y la gloria de los fieles. Amados oyentes, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de valientes. Cristo no vino a llamar a los fuertes en sí mismos, sino a los que reconocen su debilidad y confían en su poder. Hoy yo te hago una invitación. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, ven a Él hoy. Cree al evangelio de Jesucristo en su palabra y en su verdad. Él murió por tus pecados. Él resucitó al tercer día y te ofrece vida eterna. Si tú te has apartado, si tus pies se han desviado del camino santo, vuelve hoy mismo. Él te espera con brazos abiertos. Así como decía mi padre, deja de apacentar cerdos, que el Padre te estará esperando y Él correrá hacia ti. Y a los que caminan en Cristo, aquellos valientes que todavía están en la brecha, esfuércense con valentía de los cielos. No caminen en temor ni en cobardía. Vivamos proclamando y defendiendo el evangelio con gozo, sabiendo que nuestra recompensa es grande en los cielos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de levantarte como valiente del Señor. Ven a Cristo Jesús. Vive para Cristo hasta recibir la corona eterna. Un gran hombre de Dios dijo: un corazón lleno de Cristo no se acobarda ante los gigantes, porque ve a Dios más grande que sus temores. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan,
Seamos valientes en lo cotidiano, cuando educamos a nuestros hijos, cuando perdonamos una ofensa, cuando seguimos soñando después de una caída, porque cada acto de fe, aunque usted crea, aunque parezca pequeño, resuena en el cielo como un eco de obediencia, y el Señor nos dice, y podemos escuchar sus tiernas y dulce voz esta tarde que le dijo a Josué, ahí en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, lo contrario a la valentía no es simplemente la cobardía, es la incredulidad del corazón, porque el que teme avanzar, teme más al hombre que a Dios, y el que duda en obedecer revela que su confianza, mire, no está firme en la roca eterna. La cobardía no siempre grita, a veces susurra con voz suave, no lo hagas, no digas nada, no te metas. Pero la valentía, movida por el Espíritu Santo, responde con fe, aunque me cueste, obedeceré al Señor. Los cobardes retroceden ante la cruz. Los valientes la cargan sobre sus hombros. Mire, los cobardes callan ante la injusticia. Los valientes alzan su voz por la verdad. Los cobardes buscan aprobación. Oh, pero los cristianos, los valientes buscan propósito. Recordemos que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien vence el miedo por amor a Cristo. Este hombre varón de Dios decía, un corazón lleno del Espíritu de Dios no puede ser esclavo del temor, porque el amor perfecto echa fuera el miedo. Oh, esta tarde, ¿cuántos podemos gozarnos en su palabra? Así es que hoy, si el miedo te ha susurrado al oído, respóndele con fe. No temeré, porque el Señor está conmigo. Él pelea mis batallas. Y aunque camine en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. Vamos a hablar como el rey David esta tarde, como el dulce cantor de Israel. Así es que debemos ser valientes, porque la fe no se prueba en los templos, sino en los valles. No se demuestra en los aplausos, sino en las batallas. La valentía del cristiano no consiste en temer, sino en creer a pesar del temor. Quiero felicitar a cada creyente escuchando esta tarde, a todos aquellos valientes esforzados por seguir adelante en el camino de la cruz. El camino del Señor no es fácil, y yo quiero felicitarte si tú todavía estás tomado de las promesas de su mano y tú dices, Señor, yo sé, yo reconozco y yo creo que aquel que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el final. Oh, amados oyentes, esta tarde yo no sé cuál sea tu temor, cuál sea tu miedo, cuál sea tu desafío o el reto que tú estés enfrentando, pero hay uno que te conoce con todos los detalles. Quiero cerrar este segmento con una oración para todos los que nos escuchan esta tarde. Señor amado, en un mundo donde muchos retroceden, donde quizás sería más fácil callar, opacar nuestra voz o rendirnos ante tantas cosas que se vienen en contra. Señor, enséñanos a avanzar confiando en ti. Danos la valentía que nace de la fe, no del orgullo. La fuerza que proviene de tu Espíritu Santo, Señor, no de nuestras emociones. Arranca de nosotros la cobardía que paraliza el temor que nos hace callar y la duda que nos impide obedecer tu voz. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de aquel que venció en la cruz y que vive para siempre, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, haznos valientes esta tarde, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados oyentes. Yo quiero recordarles a todos nuestros oyentes que seamos valientes en Cristo Jesús. Que nuestra victoria será grande, no importa lo que tú enfrentes el día de hoy. Si tú necesitas oración, yo te invito a llamarme o a escribirme. Puedes llamarme al 956-566-9342. Una vez más, puedes llamarme al 956-566-9342 o puedes mandarme un texto y yo te llamaré o te regresaré también tu mensaje lo más pronto posible. Esto fue su hermana en Cristo, Raquel Rodríguez, agradeciendo por su fiel sintonía y nos vemos en el próximo semana en un segmento más el martes que viene a las 6:30 a las 7 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias por acompañarme.